A continuación voy a leer el primer capítulo del libro profético titulado Pasos hacia el Armagedón. Pero antes voy a explicar el sentido de esa palabra. Armagedón, o monte de Megiddo, era un campo de batalla de Palestina, el cual es famoso por dos grandes victorias en la historia de Israel. En ese campo se va en el futuro a librar la última gran batalla de los siglos, terminando el tiempo de los gentiles, y con este presente dispensación de la gracia. Esta gran batalla inicia el día del Señor y la venida de Jesucristo para establecer su reino en la tierra, destruyendo al anticristo, el falso profeta, y los que le siguen. En Apocalipsis 16, 13, 14. El profeta Zacarías, hace casi 2500 años, habló de la destrucción que acontecería, describiendo lo que algunos interpretan como una guerra nuclear. Leo ahora de Zacarías capítulo 14, versículo 3. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearan contra Jerusalén. Nota, la carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en los cuencas sus ojos, y la lengua se le deshará en su boca. Este sitio se llama también el Valle de la Decisión. La decisión que tendrán que tomar las naciones es simple. Tienen solo dos opciones, a favor o en contra de Israel. Por un lado, someterse a los propósitos de Dios que Él tiene para Israel, y por el contrario, oponerse y rechazar su destino profético. El valle de Josafat o Armagedón será el lugar donde se llevará a cabo una guerra épica de proporciones colosal. Ahí se confrontará Dios y su ejército contra los poderes del maligno, del anticristo, y las naciones que le han seguido, y los que han hecho guerra al pueblo de Dios. Aunque una gran parte de los habitantes de Israel actualmente no son creyentes ni religiosos, muchos son ateos, aún así Dios tiene un plan y lo llevará a cabo. Cristo volverá a la tierra para establecer su reino en Jerusalén y sentar sobre el trono de David. Lo que a muchos ha parecido como un cuento de hadas, ahora se está desarrollando ante nuestros ojos, con la posibilidad de una guerra nuclear que involucrará al mundo entero. La crisis económica, como los temblores premonitores de un gran terremoto, está preparando el escenario para la aparición del anticristo. Este tirano va a gobernar y a dominar al mundo durante 7 años, llevándolo a la guerra final, el Armagedón. Podemos leer en Apocalipsis 16. En este libro, Pasos hacia el Armagedón, además de revelar las estrategias de Satanás para tomar el control del mundo, proporcionaré algunas pautas con las que la Iglesia puede prepararse para resistir el gobierno internacional venidero y exponer algunas ideas para la supervivencia de la Iglesia en medio de la aguda crisis económica que está por llegar. El terrorismo y la crisis económica han hecho cambiar la actitud del mundo. La gente quiere paz, seguridad y bienestar. No importa quién o de qué manera lo consiga, que sea Dios o el diablo lo recibirán.
El propósito principal de Satanás, nuestro adversario, es de conseguir, además del control mental y espiritual de cada ser humano, la adoración del mundo. Su pasión motriz es usurpar el trono de Dios y, como venganza contra el Ser Supremo, esclavizar a la humanidad, sellándola con la marca de la bestia. Ahora vamos a comenzar la lectura del primer capítulo titulado Alerta Roja. Este mensaje es un aviso urgente a la Iglesia de Jesucristo. Dios está tocando trompeta para alertar y despertar a los creyentes del peligro que se avecina y para que éstos se preparan para luchar en la guerra espiritual que se está intensificando cada día. En la parábola de las 10 vírgenes, la Biblia relata: y tardándose el esposo, cabecieran todas y se durmieran. 5 eran prudentes y 5 insensatas. Las prudentes tenían suficiente aceite en sus lámparas para alumbrar su camino. La Biblia dice que lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino es la palabra de Dios. Y el aceite representa el Espíritu Santo. San Pablo nos amonesta en Efesios capítulo 5, versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatas, sino entendidas de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en la cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. El Espíritu Santo me está revelando las estrategias de Satanás para asumir el poder sobre todo el mundo. La Biblia habla del poder de las tinieblas, del príncipe de la potestad del aire. Y el diablo tiene un plan para destruir a la iglesia de Cristo, con divisiones, herejías, falsos profetas. San Pablo dijo que no somos ignorantes de sus maquinaciones. Desgraciadamente, muchos de los que se llaman cristianos están dormidos espiritualmente y no están alerta, y así muchos caen en las trampas del enemigo. Hoy más que nunca necesitamos despertar y poner nuestras prioridades en orden. Hay muchas cosas lícitas que no convienen. En tiempos de guerra se requieren sacrificios especiales. Por tanto, tenemos que prepararnos. Y la Iglesia no está preparada para la crisis económica que está por llegar, ni para enfrentarse a los engaños de Satanás y a las doctrinas de demonios que están inundando el mundo. El que no conoce bien la verdad no puede distinguir la mentira disfrazada. 1 Timoteo capítulo 4 dice: el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. 2 Timoteo 3. Ante este cuadro oscuro y triste, ¿qué debemos hacer nosotros los cristianos? Jesús nos avisa constantemente de que debemos estar preparados para que aquel día no nos halle desapercibidos, porque dice en Proverbios capítulo 1, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Vamos a estudiar la red que Satanás está tejiendo para poder evitar sus trampas y obedecer a las Escrituras cuando exhorta San Pedro: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar, el cual resistid firmes en la fe. Y San Pablo nos advierte en Efesios 6, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. El día malo ya ha llegado. Puedo decir como dijo Jesús a sus discípulos en el huerto de Getsemaní:
¿Duermes? ¿No has podido velar una hora conmigo? Y el que piensa que no puede ser engañado, ya está engañado, porque la soberbia protege a la ignorancia. El engaño del espíritu del anticristo será tan eficaz, tan sutil, que muchos que se dicen cristianos serán engañados. No podemos ser tibios, tenemos que ser llenos del espíritu. Como hemos leído, la Biblia dice que engañará, si le fuera posible, incluso a los escogidos. Gracias a Dios que el buen pastor cuida de los suyos. Y Jesús dijo, y cuando ha sacado fuera todas las ovejas propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz, mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Tenemos las advertencias de las Escrituras para que estemos preparados, y nosotros, sus ministros, debemos ser como guardas sobre el muro, que avisa al pueblo del peligro que se acerca. La estrategia de Satanás es ganar acceso y tomar ventaja sobre una nación, región o grupo étnico, con el fin de impedir que se cumpla el plan de Dios. La Iglesia debe contrarrestar sus planes por la oración, desatando ángeles guerreros que luchen a favor de Dios. Y debemos orar continuamente, hágase tu voluntad, venga tu reino en la tierra. Y esta oración es más que una plegaria, es una declaración de fe y un anuncio de victoria. El gobierno de la Iglesia, dirigido por los 5 ministerios y otros en posiciones de autoridad espiritual, deben hacer una transición de donde estamos actualmente para aumentar nuestro poder espiritual y nuestro discernimiento, de tal manera que el pueblo de Dios esté preparado para impedir el avance del sistema anticristo. El enemigo se abre paso mediante líderes en la iglesia o líderes gubernamentales que están bajo el control del diablo y cegados espiritualmente con agendas egoístas, buscando poder a cualquier precio. Su modus operandi es el de establecer leyes que corrompen la sociedad, que corrompen los jóvenes y dejan a la gente débil e indefenso, quebrantando las leyes morales establecidas por Dios. Cuanto más aprendamos sobre cómo funciona el mundo espiritual, reconociendo y aplicando los principios de gobierno de Dios, más podremos obrar con Dios, impactando nuestro mundo, evitando las trampas de Satanás, y podemos así recibir las bendiciones del cielo. A nuestro alrededor hay un mundo invisible, gobernado por fuerzas invisibles que afectan a toda la humanidad. Reconociendo este hecho, podremos confrontar las fuerzas del mal que quieren destruir la familia, que quieren robar nuestra herencia y desviar nuestra atención. La Biblia dice en Proverbios 14 que la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Voy a hablar ahora del espíritu sin ley que está prevaleciendo. Los institutos y universidades a veces actúan como invernaderos que se multiplican como bacterias las ideas ante Dios, ante Cristo, y deriva en anarquía y iniquidad. El espíritu del anticristo es el espíritu sin ley, o con leyes permisibles, que motivan al pueblo a rebelarse en contra de toda ley moral. Estos van minando la integridad y la conciencia de los jóvenes para la implantación de filosofías ateas, preparando una sociedad para el anticristo. Cuando la sociedad en conjunto llega a un punto de degeneración que San Pablo describe en 2 Timoteo 3,
y que simpatiza con el carácter y las ideas de Satanás, entonces aparecerá el anticristo. Cuando una nación o pueblo instituye leyes que destruyen la inviolabilidad de la familia, los derechos humanos, los derechos de las mujeres y menos afortunados, es cuando el diablo comienza a establecer su reino de anarquía. Satanás, desde su lugar de influencia en el gobierno, intenta edificar su trono, o en una nación, o área, o pueblo étnico. Dios ha dicho en Apocalipsis 2:13, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Su trono fue establecido en Pérgamo, desde donde se alentaba el cometer inmoralidades sexuales y sacrificios a los ídolos. En Apocalipsis 2:14 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. La jerarquía satánica gobierna a través de un trono en una nación o región. Un trono es un sitio de gobierno en las esferas espirituales donde opera Satanás, el príncipe de la potestad o del gobierno del aire. Su propósito es conseguir la adoración de la humanidad y exaltarse por encima del trono de Dios. Nos hemos parado a pensar por qué, si Cristo ya ha obtenido la victoria, Satanás está preparando un gobierno mundial. La respuesta es clara. Él aún no se ha rendido, no cree que está vencido. Como creyentes podemos caer en el error de pensar que ya está todo acabado y que tenemos la victoria, sin más. Desde luego tenemos la seguridad de la victoria final mediante Cristo, el Hijo del Dios viviente, pero esto aún no está realizado en la tierra. Por eso oramos, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Es por ello que Satanás está preparando todo el poder político, económico, religioso, que puede para luchar y hacer frente a la última gran batalla en el valle de Josafat o Armagedón. Aún está pensando en vencer para obtener el reino y la adoración. No se ha rendido y es necesario que sea vencido por el Mesías definitivamente. Así que no olvidemos que aún estamos luchando, no nos durmamos. Cristo ha obtenido ya la victoria sobre el pecado y sobre el poder de Satanás, sobre cualquier vida que se acerca al Señor. Cristo ha ganado nuestra salvación por medio de su sacrificio que nos justifica. Pero el diablo aún le queda el control sobre el sistema de la tierra y éste aún no está redimida. La creación gime y todavía el Señor debe luchar la última batalla para obtener el poder total, enviar a Satanás al abismo por 1000 años. Y es en esa batalla en lo que nos encontramos actualmente. Nos imaginamos si en un ejército creyera que no debe luchar hasta el final porque tenga la promesa de la victoria. Dios está llamando a formar a un ejército que sepa luchar hasta el final, a pesar de las incomodidades y del sufrimiento. Y aunque sabemos que el resultado final es la victoria de Cristo, esta batalla la tenemos que luchar al lado del Señor, de ponernos al lado de Dios, de esperar un milagro y de nunca rendirnos. Luchamos cuando tenemos sentido de ser soldados. Y la Biblia dice, uno que milita no se enreda en los negocios de esta vida. Cuando nos entregamos a Cristo, automáticamente tenemos la condición de ser peregrinos y extranjeros en esta tierra. Por lo tanto, estamos de paso, y eso quiere decir que no debemos tener pesos que nos claven a esta tierra y al sistema de este mundo que está dirigido por Satanás.
para poder ver la mentira del diablo, huir de ellas y hacer guerra contra ellas. Desgraciadamente, antes de la crisis hubo un tiempo de bonanza económica que hizo confiarse a todo el mundo, incluyendo a los cristianos, y hemos adquirido pesos y cadenas en forma de posesiones, créditos, casas, etc. La Biblia dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de esta vida, porque los gentiles, dice el Señor, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Por eso nos dice de buscar primeramente el reino de los cielos, y las demás cosas serán por añadidura. Por lo tanto, debemos deshacernos de todo peso, prepararnos para la batalla que se avecina y estar firmes hasta el final. La guerra espiritual en las esferas celestiales se lleva a cabo en las mentes, ahí donde está la guerra, en la mente. Y el poder de las tinieblas consiste en mentir. Cuando nosotros creemos una mentira, el enemigo intenta establecer su reino y ganar ventaja. No podemos permitirnos ser ignorantes de sus maquinaciones. Una manera segura de saber si nuestras ideas y nuestra forma de pensar son de Dios o no es examinando el fruto, el resultado de nuestra forma de pensar. ¿Dónde te ha llevado esa forma de pensar? La Biblia dice que éramos enemigos de Dios en nuestra mente, y la conversión consiste en un cambio intelectual y un cambio emocional o de corazón. Si la mente no es renovada por medio de la palabra de Dios, el enemigo puede engañar y subyugar. Santiago nos indica con claridad la diferencia entre la sabiduría de Dios y la sabiduría terrenal o diabólica. Santiago capítulo 3, versículo 13 dice así: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mentáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es lo que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, es decir, sensual, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. A través de la palabra de Dios inspirado por el Espíritu Santo podemos derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia al Señor. La Biblia nos enseña que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estos son gobernadores espirituales que a través de doctrina de demonios y mentiras y engaño y intimidación procuran controlar los gobiernos humanos y así subyugar a las masas. San Pablo describe el resultado de esta ceguera espiritual así en Efesios capítulo 4, versículo 18. A causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Jesús ha declarado que Él iba a edificar su iglesia y que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mateo 16. Las puertas aquí hacen referencia a las autoridades satánicas
que tienen las masas en ignorancia y esclavitud utilizando el engaño, la intimidación y la idolatría. Estas fuerzas son príncipes con mayor influencia y poder en el mundo de hoy. Ignorancia, engaño, intimidación, idolatría. Las puertas no se refieren necesariamente a algo físico, sino a centros de gobierno. San Pablo nos amonesta a orar por los que están en posiciones de autoridad para que tengamos la libertad de adorar y servir a Dios y vivir una vida santa sin impedimentos del gobierno de turno. La falta de influencia de hombres y mujeres santos en el ámbito del gobierno ha permitido a Satanás actuar secretamente, promocionando su agenda a un gobierno mundial bajo el control absoluto de su representante, el Anticristo. Dios buscó hombres justos para evitar que se destruyese Sodoma y Gomorra, y al no hallar ni 10 hombres, envió su juicio. Nosotros somos la sal de la tierra, y si la sal pierda su sabor, o el espíritu de sacrificio y abnegación, motivado por el amor de Cristo, ya no puede preservar más a la sociedad de la corrupción. Le habla el pastor Daniel Del Vecchio. Le ofrecemos el nuevo pendrive. Cada predicación contiene mensajes inspirados por el Espíritu Santo para que pueda tener la certeza de tu salvación, conocer su destino final, saber cómo recibir la sanidad del cuerpo, cómo recibir la plenitud del Espíritu Santo y muchos temas más. Le ofrecemos un nuevo pendrive de última generación de 8 GB personalizado, con doble conectividad, puerto USB-C, micro USB, que le facilitará poder oír las predicaciones en teléfonos móviles de última generación, Android e iPhone, por 8 € más gastos de envío. En este pendrive encontrarás la recopilación de todas las predicaciones del año 2016-2017, y una serie completa de preparación para el avivamiento, del pastor Daniel Del Vecchio. Ahora, a través de un pendrive, puedes escuchar cuando quieras y donde quieras. Se puede utilizar como modo de evangelismo o en tus devocionales, o como regalo a personas que no pueden leer o personas enfermas. Puedes pedirlo al siguiente número de teléfono. Toma nota: 952 11 10 68. Repito, 952 11 10 68. Muchas gracias por su atención. Que el Dios de toda gracia te bendiga y te prospera. Recuerda, por solo 8 € más gastos de envío, tendrás este pendrive que podrás usar en cualquier lugar, teléfono, ordenador o dispositivo con entrada USB. Por favor, indica en el pedido qué pendrive te interesa. Muchas gracias. Que Dios te bendiga y guarde tu entrada y tu salida en tu trabajo y descanso, ahora y para siempre. Amén.